noches para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Padres sin Apuros, un espacio que ha creado Clínica Psicológica para poder compartir con todos los papás y mamás que nos siguen y que quieren saber y que quieren tener herramientas dentro de este proceso tan lindo como es la educación de sus hijos. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que me encanta, que es la autoestima en los niños. Para los que no me conocen, mi nombre es Dina Uchima, soy psicóloga clínica y hago parte del equipo de trabajo de Clínica Psicológica. El día de hoy voy a estar con ustedes compartiendo sobre este tema, así que les voy a pedir que se sientan en la libertad de hacerme las preguntas que tengan para que podamos ir interactuando sobre lo que esté sucediendo de acuerdo a las pautas que les voy a compartir el día de hoy. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la autoestima en los niños y cómo asumir ese reto de apoyar a tus hijos a tener una autoestima saludable, una autoestima que le favorezca y que le ayude a tener esas herramientas para enfrentarse a la vida en general. Vamos a hablar de algunos consejos prácticos que puedes hacer tú como papás, que como papás pueden empezar a implementar y aplicar, y recuerden siempre que esto pues hace parte de un proceso de practicar, ¿sí? Todo el tiempo vamos a estar practicando para poder lograr eso que queremos. Bienvenidos de nuevo a todos los que se van uniendo a este espacio, gracias por estar acá. Y bueno, vamos a comenzar básicamente con el concepto, lo que es la autoestima. Y la autoestima pues es esa valoración positiva o negativa que yo tengo de mí mismo, como en emoción, en sentimiento, que es eso que yo siento de mí, es algo bonito, es algo desagradable, es algo divertido. ¿Qué es eso que yo siento por mí? Ese es básicamente el concepto de autoestima y tiene todo que ver con el amor propio. Si me gusta lo que yo soy o no me gusta lo que yo soy, si estoy en conflicto con eso o si estoy tranquilo y cómodo con eso. Y cómo lograr que nuestros hijos tengan una valoración de sí mismos aceptable, una valoración de sí mismos agradable, que lleguen a ese concepto de amor propio y que puedan estar tranquilos y les pueda ayudar como herramienta para enfrentarse a los retos de la vida. Bueno, vamos a arrancar con lo primero y consideraría yo el punto más importante para poder fomentar y ayudar a tu hijo en esa creación de su autoestima, y es el amor. El amor es la base de todo en un proceso de educación, pero no solamente el amor como concepto, sino el amor como el proceso en general donde yo como papá me permito a mi hijo demostrarle amor. No sé, me imagino que han escuchado mucho en redes este concepto de los lenguajes del amor. Si no, hoy les voy a compartir un poquito de eso, y los seres humanos básicamente tenemos muchas maneras de demostrar nuestro amor. Lo podemos hacer por medio de palabras, por actos de servicio, por el medio del contacto físico, por medio del tiempo de calidad, por medio de regalos. Muchas otras maneras tenemos de demostrar el amor. Pero pues estas son como las más importantes. Primero que todo, tú como papá y como mamá, es valioso que tú tengas identificado cuál es tu manera de demostrar el amor, cuál es tu lenguaje del amor. Porque posiblemente muchas personas no se detienen a pensar en esto. Ven, espérate, ¿cuál es mi lenguaje del amor? ¿Cómo me gusta dar y recibir amor a mí? Y posiblemente tu lenguaje del amor sea actos de servicio, es decir, tú nunca le dices a alguien que lo quieres, que lo amas, que es importante, pero tú estás para él, tú le llevas el café en las mañanas, tú eres capaz de hacerle el favor, tú estás atento a todo ese tipo de cosas que la persona que tú amas necesita. Y ese es tu lenguaje del amor y es completamente válido, como todos los otros. O posiblemente tu forma de demostrar el amor sea por medio de regalos, regalando cosas, teniendo presente las cosas que las personas que tú quieres o son importantes para ti quieren, y las consigues, las compras y se las regalas, se las obsequias. ¿Listo? Cuando tú como papá tienes identificado tu lenguaje del amor, pues va a ser mucho más fácil fluir y también dárselo a conocer a tu hijo y decirle, esta es la manera en cómo yo te expreso mi amor. Me gusta expresar mi amor así. ¿Cómo lo expreso? Con palabras, con caricias, con regalos, con actos de servicio. Y allí tu hijo puede empezar a entender desde muy pequeñito qué es lo que significa el amor, cómo tú demuestras ese amor.
Pasa mucho en las generaciones donde los papás no tenían idea de esto de los lenguajes del amor, ni cuál era el lenguaje del amor, que muchos chicos, y pues de pronto te sientes identificado tú, mamá y papá, llegaste a un punto donde sentiste que tus papás quizás no te quisieron, pero cuando entramos a ver los lenguajes del amor, dices, oh, de pronto mi mamá y mi papá sí me querían, pero su forma de mostrármelo era diferente y yo no sabía dentro de mi cabecita de niño que eso significaba amor. Por eso es tan importante que tú como papá lo identifiques y lo puedas expresar a tus hijos. Ahora, es importante que entiendas que uno de los lenguajes del amor, por más que no sea el tuyo, es muy importante en esa creación de vínculo padre-hijo, es por medio del contacto físico. Los abrazos, las caricias, los besos son muestras de amor que digamos que son más generales y que todos los seres lo podemos interpretar como amor. Por eso es importante que involucres este lenguaje del amor en tu comunicación con tu hijo. Cuando tú puedes hacer esto, tu hijo se siente amado. Y una persona amada, un niño amado, empieza a sentir que vale, que es importante para alguien y que se merece ese amor. Entonces ahí mismo empieza a construir ese concepto y esa autoestima y ese yo sí valgo, yo sí merezco, yo sí soy importante, y empieza a fortalecerse. Por eso les decía que el punto número 1, que es el amor, es para mí la base de todo y el más importante de los tips que les voy a dar el día de hoy. Bueno, como les comenté al principio, para los que apenas se van uniendo, si tienen preguntitas me las van dejando por acá para que podamos interactuar. Bueno, el punto número 2. Como papás es muy importante que no lo compares con otras personas, ni de manera positiva ni de manera negativa. Procura no comparar a tus hijos. Tú le puedes decir a tu hijo que es bueno en algo sin necesidad de compararlo. Te voy a dar el ejemplo. Tú le puedes decir, excelente, te va muy bien en esto, te va muy bien en tal materia, eres muy bueno en tal cosa, y no decirle, ejemplo, eres el mejor de toda tu clase, o eres el mejor de todo el colegio, o eres el mejor de todo tu equipo deportivo, porque aunque lo que le estás reforzando es algo positivo, lo estás comparando con otras personas. Y esto empieza a crear en tu hijo una sensación de competencia. Tengo que resaltar, tengo que hacerlo para ser mejor que ellos. Y si en algún momento tu hijo, por alguna situación, no es el mejor, o empieza a ver que otros chicos rinden mejor que él, les va mejor en el deporte que a ellos, pues entonces con su autoestima, eso que ellos sienten por ellos mismos, pues se va a ver grandemente perjudicado, porque siempre se basó ese concepto de valía en la comparación con otros, ¿sí? Ahora, si es perjudicial hacerlo de manera positiva, imagínate hacerlo de manera negativa y decirles cosas como, es que tú no eres tan bueno como tu hermano, o ojalá tú fueras la mitad de inteligente que fulanito de tal, ¿sí? Ese tipo de cosas empiezan a herir y a fragmentar y llevan a tu hijo a que esté todo el tiempo en comparación con otros niños y empieza a gestarse una carrera por ganarse el amor, por ganarse el aprecio, por ganarse la valía, desde el compararme con los demás. Y de ahí pues se crea todo lo que vemos ahorita, muchos adultos que viven en constante competencia y que su amor propio se basa en si son capaces o no de realizar algo, o si son capaces o no de ser los mejores en algo. Y si son buenos en eso y destacan en eso, entonces su amor propio se eleva y eso, ay sí, me amo, me adoro, soy genial. Y si no lo hago bien y si decaigo un poco en eso, entonces ahí empiezo a sentirme mal, triste, y empiezo a sentir que no soy suficiente, que no valgo, y ahí empieza a deteriorarse mi autoestima. Entonces, por eso es tan importante no entrar en comparaciones. ¿Listo? El siguiente punto tiene que ver con la forma en la que utilizamos el lenguaje. Para los que saben y no saben, para todos, hay un libro que a mí me encanta, que yo considero que todos los seres humanos deberíamos leer en algún momento de la vida y se llama Los 4 Acuerdos. En ese libro hay un acuerdo específico y dice que debemos ser impecables con nuestras palabras.
y explica profundamente el por qué. Si tú tienes la oportunidad de leerlo, de escucharlo, porque está en audiolibro también, te recomiendo como papá que hagas uso de esa lectura. Pero te voy a explicar ligeramente el por qué hay que ser impecables con nuestras palabras. En los primeros años de vida, el cerebro de tu hijo es como una grabadora que va guardando todo lo que tú le vas diciendo y se lo cree. Todo lo que tú le dices a un niño, él se lo cree. Entonces, si tú le dices a tu hijo que él es un ganador, que es inteligente, que es fuerte, que es capaz, que es comprometido y muchas otras maneras de elogiar a tu hijo, él se lo va a creer. Pero si tú le dices a tu hijo que es torpe, que no sirve para nada, que es bruto, que es lento, que es torpe, también se lo va a creer. Y cuando terminamos creyéndonos eso que papá y mamá nos dijeron desde niños, pues lo volvemos una realidad para nosotros en la adultez. Entonces ahí es donde les pido como papás que sean impecables con sus palabras y muy cuidadosos en el momento de dirigirse a sus hijos y en el momento, más que todo en esos momentos donde la ira, el enojo, la frustración nos gana, porque es donde salen estas frases de nosotros que realmente terminan dañando bastante el autoestima de tu hijo. Si tú quieres construir una buena autoestima, procura decirle cosas lindas, cosas dulces, cosas que le permitan creer en sí mismo, cosas que le permitan fortalecer el concepto que él tiene de él mismo y no por el contrario cosas que lo vayan a hacer sentir cada vez peor, ¿sí? Entonces evitemos todos estos calificativos negativos que se van a quedar seguramente muy implantados en el cerebro de tus hijos, ¿sí? Ahí te voy a pedir una pausa como papá y que empieces a revisar ese concepto que tú como papá tienes de ti mismo y cuáles son las cosas que crees y de dónde crees que eso viene. Porque si nos permitimos revisar la historia de cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta que detrás de eso que creemos de nosotros mismos, hay algo o alguien que nos dijo algo que nos dejó marcados. Por ese estilo. No sirves, no eres capaz, eres un inútil, eres torpe, eres lento, ese tipo de calificativos y que a veces nos taladran tanto en la cabeza. Entonces, así como ya lo vivimos, nosotros procuremos ser impecables con nuestras palabras y no transmitir ese tipo de cosas a nuestros hijos. ¿Listo? Listo. Cuarto punto. Es importante que aprendas, entiendas y comprendas que tu hijo es completamente diferente a ti, por más de que venga de ti. Es un ser humano completamente diferente. Entonces el punto número 4 es que tú puedas aprender a respetar quién es tu hijo, ¿sí? Porque muy probablemente tu hijo va a tener gustos diferentes, va a querer hacer cosas diferentes a las que tú tienes pensado o planeado para él. Va a tener una vida quizás muy diferente a la que tú tienes en tu cabeza ya planeada para él. ¿Por qué? Porque él va a ser dueño de su vida y va a empezar a tomar sus decisiones y va a tener un criterio donde va a decir me gusta, no me gusta, qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Cuando tú empiezas a juzgar las cosas que le gustan a tu hijo y no respetas esa esencia, eso que él es, vas a afectar fuertemente su autoestima porque tú eres una de las personas más importantes de su vida. Y si la persona más importante de mi vida me dice, qué fea se te ve esa ropa, ¿no podías elegir otra cosa diferente? Esta es una frase que, mira, sucede muchísimo en la adolescencia. Los papás, conozco muchos papás que se rayan muchísimo con el tema de la apariencia y de cómo se visten sus hijos, sin entender que ellos están movidos por un entorno, una moda, un querer encajar, porque hace parte de ese proceso de adolescencia, un identificar y crear mi personalidad, que también se hace durante esa etapa y ese periodo de la adolescencia, y eso posiblemente implica probar un montón de cosas y que un día hoy les guste una cosa y al otro día ya no les guste. Pero como papás se nos olvida que pasamos por ahí y tendemos a juzgar mucho eso y a criticar lo que ellos son, lo que les gusta y esa autenticidad de ellos. Entonces, tú tienes una idea y es que cuando tu hijo crezca va a ser veterinario igual que tú, ¿sí?
y pasa que pues tu hijo no quiere ser veterinario, no le gusta nada que tenga que ver con eso y posiblemente le gusten las artes, la música, otra cosa. Y allí tú entres en ese conflicto diciéndole que lo que debe estudiar es esto. Cuando no respetamos los gustos de nuestros hijos, afectamos su autoestima, no le permitimos tener una autoestima saludable, porque básicamente le estamos mandando un mensaje inconsciente de tú ni siquiera sabes lo que quieres para ti, tú ni siquiera eres capaz de decidir algo bueno para ti. Y si yo no soy capaz de elegir algo bueno para mí, pues ¿cómo puede estar mi autoestima? ¿Sí? No soy capaz de eso, entonces si yo no soy capaz, pues más bien me retiro y empiezo a tener ese concepto de mí y esa estima de mí. No valgo porque no soy capaz de elegir cosas buenas para mí, ¿sí? Entonces por eso es muy importante respetarle sus gustos. Puede que a ti no te guste, mira, entiende, las brechas generacionales son algo fuerte, nos criamos siempre en etapas diferentes de la vida. Sé compasivo con tu hijo y permítele vivir en su etapa, en su momento de vida, respeta sus gustos así tú no estés de acuerdo con ellos, ¿sí? Para que le ayudes a tener una autoestima fuerte. Bueno, el número 5, al contrario de lo que muchas otras personas pueden pensar de la creación de la autoestima, que he escuchado a muchos papás, es como, no, pues los dejamos hacer lo que ellos quieren, y no. Una de las cosas que más fortalece el proceso de autoestima es poner límites. Si quieres saber más de límites, ya tuvimos un live donde hablamos de esto, por acá en el canal está para que puedas ir y verlo. Pero entonces cuando ponemos límites, posiblemente a nuestros hijos muchos de esos límites no les gusten, sin embargo el mensaje inconsciente y lo que ellos están captando de poner un límite es que le estás diciendo, oye, tú me importas, tú eres importante para mí, yo te quiero cuidar, yo hago parte de este proceso de educarte, de guiarte y estoy para ti, no tienes que hacerlo solo, te voy a enseñar en este proceso y en este camino. Entonces ponerle límites es una señal de que ese niño, esa niña es importante para ti como papá. Y eso, aunque no lo parezca, porque se enojen, porque se encierran en el cuarto, porque hagan berrinche y demás, es algo que va a quedar implantado en ellos. Hay un ser humano, hay alguien mayor que se está preocupando por mí y se atreve a ponerme un límite. Entonces, el número 5, poner límites, es súper valioso. Como te decía ahorita, si tienes dudas sobre el poner límites, por favor, revisa los lives anteriores que tenemos para que tengas más información sobre eso. Y así pasamos al número 6, que viene siendo, que tiene que ver con los límites, pero para que no nos vamos al otro extremo y podamos tener un equilibrio en ese momento de relacionarnos con nuestro hijo, el número 5 es, el número 6 es no sobreprotegerlos. Porque una cosa es que yo les ponga límites y otra cosa es que yo todo el tiempo esté poniendo límites y todo el tiempo esté sobre ellos y todo el tiempo quiera sobreprotegerlos. Porque cuando hago esto el mensaje se vuelve contrario, completamente contrario. Cuando yo quiero sobreproteger y tener el control sobre una situación que no puedo tener y estoy protegiéndolo de con qué amigos está, con dónde sale, a qué horas llega, pero qué está haciendo, pero voy y me asomo, pero estoy todo el tiempo encima de ese niño, no le permito que explore, no le permito que se equivoque, no le permito que se arriesgue. Cuando lo sobreprotejo, mi mensaje inconsciente es que él no es lo suficientemente bueno para cuidar de sí mismo o que no es suficientemente capaz de hacer las cosas por él mismo, entonces papá tiene que estar todo el tiempo resolviendo lo que está presentando ese niño, ¿sí? Ese mensaje inconsciente, que yo sé que tú como papá y mamá no tienes la intención de lanzarlo, es el mensaje que está recibiendo tu hijo, que no es capaz, que no es suficiente y que no lo va a poder lograr. Estos niños que son sobreprotegidos se enfrentan a una vida adulta muy complicada. Una vida adulta en la que no tienen ni idea qué hacer, donde todo les genera miedo, todo les genera pánico, donde no quieren arriesgarse a lo más mínimo porque todo representa un peligro para ellos. Por eso, papás, es tan importante permitirles equivocarse, correr riesgos. Siempre, y como lo hemos hablado en lives anteriores, siempre en la medida que sabemos que pues, no va a poner en riesgo su vida.
Sin embargo, hay riesgos que vale la pena correr, que le permitas a ellos que exploren, que si se cae y se raspa, tú sabes que no va a ser nada grave, se raspa y va a aprender de eso. Eh, todo este tipo de cosas de comunicarse, de hablar con otros, de relacionarse, de involucrarse con otros niños, son procesos que es importante que le permitas a tu hijo tenerlos para que él aprenda que es capaz de hacerlo y eso empiece a fortalecer también su autoestima. De ahí se desprende el número 7, que es la confianza y la seguridad. Cuando tú le muestras a tu hijo que confías en él y le permites hacer cosas por él solo, ¿sí? Como cuando tu hijo pequeño te dice, mamá, déjame, yo sirvo la leche, yo puedo servir la leche. Nunca lo ha hecho y tú te mueres de miedo, de pánico, porque puede regarla, puede romper el plato, puede romper el vaso, puede hacer mil cosas, ¿sí? Y entonces tú en ese afán de que estamos rápido y no me voy a arriesgar a esto y no quiero ponerme a limpiar leche, no, ven, yo lo hago. En ese no, ven, yo lo hago, no le has dado la confianza de él asumir algo que él mismo te está pidiendo. Y allí empieza a crearse esa angustia, ese miedo de no soy capaz o no confían en mí, no creen que sea capaz de hacerlo. Y es una acción tan pequeña y tan sencilla, y así muchos otros ejemplos, que no nos damos cuenta de cómo esto puede afectar a nuestros hijos. Allí tiene todo que ver también cómo nos educaron a nosotros, ¿sí? ¿Qué hacían tus padres? Y a esa pregunta para que introspecciones como mamá y papá. ¿Qué pasaba en tu casa? ¿Qué hacía tu papá? ¿Qué hacía tu mamá? Cuando tú hacías algo de niño que se consideraba un error. Cuando cometías un error. Por ejemplo, se te regaba a ti la leche, quebrabas el plato, quebrabas el vaso, regabas algo. Hacías algo que por lo general no era con una mala intención, sino que era un accidente. ¿Cómo reaccionaban? Se enojaban, te gritaban, te pegaban. ¿Qué hacían? ¿Sí? Y allí revisa también cómo empiezas tú a reaccionar ahora con tus hijos cuando ellos cometen un error y qué idea le estás dando tú a tus hijos de lo que es un error. ¿Sí? Decir un error, le estás enseñando que un error es algo negativo y que los errores se pagan con gritos, con maltratos, con golpes posiblemente, con malas palabras. ¿O qué les estás diciendo? ¿Qué les estás enseñando? Porque allí es una gran oportunidad de aprendizaje para tu hijo. Si tu hijo te dice, mamá, déjame, yo sirvo la leche, tú sabes que probablemente la va a regar. Tú puedes darle apoyo, tú le dices, ok, pero que él vea que confías en él y que le das ese voto de confianza para él asumir ese nuevo reto, ese riesgo, ¿sí? Y tú vas a estar ahí pendiente de él, puedes guiarle la manito, ven, te hago un primer apoyo, tú hazlo después, mira, te voy a explicar cómo lo haces, lo puedes hacer así, le muestras y luego lo invitas a que él solito lo haga. Y si se riega, que puede pasar, es lo más probable porque es la primera vez, le dices, ok, no hay problema, lo limpiamos. Y lo invitas y lo llevas a reparar eso que acaba de suceder, que fue un accidente, fue sin intención, pero sucedió, así que hay que repararlo de alguna manera. Repararlo en este caso sería limpiar. En el caso de recoger vidrios y demás, pues se puede cortar, pero le puedes ayudar como, bueno, vamos a recoger con escoba y recogedor los vidrios y ya está, para que él aprenda que en esos procesos quizás es importante ser más cuidadoso por lo que puede llegar a suceder, pero que él está en la capacidad de hacerlo. Ahí le estás brindando confianza y seguridad a tus hijos cuando les permites explorar y hacer ese tipo de cosas que en tu cabeza parece que todavía no pueden hacer, pero que sí, realmente sí pueden hacer y tú les permites. En estos días veía un TikTok de una mamita que comparte pues como sus casos, su cotidianidad con su hijo y ella hablaba justamente de estar pendiente de qué cosas parece ya estar listo tu hijo como que puede hacer para guiarlo y permitirle y darle esa confianza de que haga otras cosas que tengan como la misma similitud. Entonces les voy a dar un ejemplo. Ella identificó que su hijo, que creo que tenía como 3 o 4 añitos, era completamente capaz de subirse y bajarse del sofá sin ningún problema. Entonces ella
dentro de su introspección dijo, pues si se puede subir al sofá, es completamente capaz de subirse a la taza del baño y que lo haga, ¿sí? Cuando en la siguiente vez que el niño le dijo, quiero ir al baño, le dijo como, dale, hazlo. Eso es darle confianza a tu hijo. El niño como que, ¿yo solito? Sí, tú puedes, dale. Y cualquier otro papá entra en crisis, está muy chiquito, va a ser un desastre en el baño, pero eso le permite al niño entender que hay alguien que confía en él. Y de esa misma manera empezar a confiar en él, en lo que él es capaz de hacer. Y evidentemente el niño fue capaz de subirse solito a la taza del baño. Obviamente iba a necesitar apoyo para el resto del proceso, pero pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque había un adulto que creyó en las capacidades que él tenía. Entonces siempre la confianza y la seguridad es importante en ese proceso de creación de autoestima. Y el último punto, el octavo punto, es enseñarle a asumir el todo de su personalidad. Todos los seres humanos tenemos un lado que es funcional, que es esas maneras de ser, esas características que por lo general llamamos virtudes, y un lado, otro lado, que no es tan funcional y que nos complica un poco la vida y que ya tendemos a llamar defectos. Y como los llamamos defectos, entonces por lo general estamos a la defensiva con ese lado de nosotros y decimos, no, eso no soy yo, y me niego por completo a asumir que tengo ese lado, ¿sí? Y la mayoría de los seres humanos crecemos y transitamos por la vida negando, quizás en pelea con ese otro lado de nosotros y quizás cuestionándolo por completo, negándolo por completo y alejándonos de él, sin entender que también hace parte de nosotros. Si tú como papá, como adulto, eres capaz de reconocer tu lado funcional y tu lado no funcional y entender que eres un todo, que sin eso que no funciona o que llaman defectos, también hacen parte de ti, no serías tú, pues eso mismo le vas a poder enseñar a tu hijo, ¿sí? Entender que no es que ciertas características estén mal, lo mal es quizás cómo la usas, cómo haces uso de esas maneras de ser y cómo las puedes transitar o cómo las puedes expresar. Y les voy a poner un ejemplo. Tendemos a ver a las personas controladoras, les llamamos controladoras, como algo negativo, ¿sí? Como persona, ay no, qué pereza, esa persona es muy controladora y quiere estar controlándolo todo el tiempo, ¿sí? Pero, y eso podríamos decir hace parte de los defectos de esa persona, pero si esa persona no usa ese control para querer controlar la vida de otros o cosas que no puede controlar, sino que lo usa a su favor, ¿sí? Y lo usa a su favor para controlar sus finanzas, lo usa a su favor para controlar sus tareas, su vida laboral, está usando algo que conocemos como negativo para su bienestar y termina siendo funcional. Ahí es donde yo quiero que entiendas que ese lado negativo tuyo o tus defectos no son malos, hacen parte de ti, hacen parte del todo. Y así mismo tu hijo, es importante que le ayudes a reconocer en qué cosas destaca y en qué cosas no. Y no por el hecho, te voy a dar ejemplos, le puedes decir, pueden revisar con tu hijo y pueden encontrar que no destaca en matemáticas. Pero eso no es un defecto y eso no es algo malo. Eso no quiere decir que tu hijo valga menos porque no destaque en matemáticas. Posiblemente destaque mucho en otras cosas, en arte, en dibujo, en danza, en otro tipo de cosas, ¿sí? Cuando tu hijo puede reconocer esas cosas en las que no es tan bueno, no tiene tantas habilidades o conocemos como defectos y está tranquilo con eso, es como, ok, pues está bien, ya entiendo que no soy bueno en matemáticas, pero no por eso soy una mala persona o soy bruto o no sirvo, no soy bueno en matemáticas. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar esas cosas en las que sí es bueno y sí destaca para ayudarle a fortalecer esas cosas que se le dificultan más. Entonces, si no le va tan bien en matemáticas, pues tú puedes utilizar, pero le va súper bien en música. Entonces, tú puedes utilizar la música para que termine complementando esa parte de matemáticas y ayudarle a que potencialice las matemáticas. Cuando él reconoce que hay cosas en las que es bueno y cosas en las que no, cosas en las que tiene más habilidades y cosas en las que no, y no pasa nada,
Eso no lo hace mejor ni peor, eso le ayuda a tener una autoestima saludable, porque entiende que no se trata de todas las cosas que él es capaz de hacer o de las que no, sino de quién es él como ser humano. Estos son los puntos que te tenía hoy como recomendación para que tú puedas apoyar como papá y mamá a fomentar y a crear esa autoestima saludable en tus hijos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues por favor me la vas haciendo. Tenemos ahí unos minuticos más antes de terminar nuestro live y podamos seguir interactuando. Quiero contarles para los que nos acompañan por primera vez que Clínica Psicológica tiene un equipo completo de profesionales a tu disposición. Todo lo que trabajamos en estos live pues es un espacio para darte información y apoyarte. Sin embargo, pues nunca va a reemplazar la terapia porque cada caso es diferente y cada caso es particular. Entonces, si tú estás teniendo serios problemas con tus hijos, pues por favor contáctanos para poder apoyarte, sacarte una cita y poder guiarte en el proceso que estás viviendo. Por acá me dicen una pregunta, cuéntame, ¿cuál es la pregunta, Azul? Quedo aquí pendiente de que Azul nos envíe su pregunta. Y entonces, como les iba contando, si tú sientes que la información no es suficiente, pero no es suficiente, o sea, esta información no es suficiente para adaptarla al caso que está viviendo tu hijo en este momento, pues por favor contacta a un profesional para poder apoyarte específicamente a ti. Luz me dice, ¿por qué si yo a mi hijo de 11 años le fortalezco su autoestima, ello no le llega? Bueno, tendríamos que revisar, mi querida Azul, cómo estás haciendo ese proceso o qué es específicamente cómo tú lo estás haciendo o qué es lo que tú sientes que no le llega. ¿Qué es eso que tú dices? Yo hago y hago esto, o hago todo lo que tú estás diciendo, pero parece no funcionar. Es importante también entender, ahí me estás diciendo que tu hijo tiene 11 años y está en plena preadolescencia, ¿sí? Y todo lo que sucede en preadolescencia y adolescencia tiende a funcionar completamente diferente por todo lo que se genera en esta etapa de vida de ellos, todos los cambios que se generan en ellos. Entonces lo que pasa es que en esta etapa ya dejamos de vincularnos con nuestros padres y familiares como ese grupo cercano y empezamos a escuchar y a tener más atención el concepto de nuestros pares o de las personas que están fuera de nosotros. Y allí empieza a pesar bastante, si me aceptan o no me aceptan en mi grupo de amigos, si se burlan de mí, si me dicen cosas bonitas, todo lo que pueda estar surgiendo en el entorno también puede afectar su autoestima o el concepto que ellos empiezan a tener de ellos mismos. Ahí es importante empezar a guiarlos para que quizás aprendan a identificar los entornos positivos y los entornos tóxicos y que puedan alejarse de esos entornos que no les ayudan a fortalecer su autoestima. Porque si sus amiguitos todo el tiempo se están burlando de ellos o diciéndoles cosas feas, cosas negativas, ese no es un entorno adecuado para tu hijo. Enseñarle y guiarlo a que elija bien sus amistades puede ser ese punto de referencia para que él diga, ok, quizás no estoy siendo valorado en este entorno, pero eso no quiere decir que yo no sea importante, que yo no sea valioso. Posiblemente yo debo buscar relacionarme con otros chicos, con otros jóvenes, con otros niños. Y eso, en ese proceso como mamá, pues te va a ayudar a generar esa confianza en él y decirle, ok, mira, por este otro lado podemos buscar. Pero primero debemos entender, mi querida Azul, qué es lo que está pasando, cuál es el trasfondo de eso, de dónde está surgiendo ese concepto quizás negativo o ese poco amor propio que tenga tu hijo en este momento, ¿sí? Ahí también podemos empezar a revisar más profundamente de dónde viene para poder intervenir de una mejor manera. Muchas gracias por preguntar, Azul. Raúl, hola, buenas noches, bienvenido. Cuéntanos si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre el live, sobre el tema de hoy que es la autoestima. A ver, por acá estoy revisando si hay más preguntitas.
Chan, chan. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. A ver, que no se me haya escapado ninguna pregunta para que podamos darle culminación al live. Recuerden también, quiero recordarles que este espacio lo tenemos cada 15 días. Por lo general son los días miércoles a las 7 de la noche. Sin embargo, esta semana lo movimos, como vieron por ahí en la publicidad, porque ayer, para los que no saben, Clínica Psicológica está en Colombia y ayer pues estaba todo el mundo concentrado en el partido de la selección Colombia. Entonces, pues no había mucho foro para que pudiéramos hacer el live. Entonces, por eso lo movimos para el día de hoy, pero regularmente son los miércoles cada 15 días a las 7 de la noche. Para que podamos seguir hablando de estos temas. Eres mexicano, Raúl, súper, bienvenido a este espacio. Acá hablamos con los papás, para los papás, damos pautas a los papás, les ayudamos en todos esos temas que parecen ser conflictivos en todo ese proceso de educación de los niños desde pequeñitos hasta la adolescencia y podemos estar interactuando todo el tiempo. Ahora, como les he dicho en anteriores lives, por favor, si tienen algún tema específico que quieren que toquemos, que podamos abordar, por favor nos dejan los comentarios, me escriben por acá, nos escriben por interno, para nosotros también empezar a programar esos temas en los que ustedes están más interesados. Entonces, a ver, más preguntitas. Bueno, a ver, listo. Bueno, entonces fue un gusto compartir con ustedes este tema que, como les dije al principio, me encanta y me apasiona porque el poder ayudar a esos niños a construir su autoestima es algo muy, muy importante, muy valioso. Y espero verlos dentro de 15 días con un nuevo tema. Les vamos a estar publicando sobre qué vamos a hablar para que se programen, para que puedan agendarse y podamos estar interactuando, me pueden estar haciendo sus preguntas. Si tienen algún caso específico, algún tema específico, como ya les he dicho antes, por favor nos cuentan, nos comentan para poder apoyarlos a profundidad. Y si ya es algo muy, muy fuerte, que sienten que no se aplica y que requieren de un apoyo de un profesional, nos pueden escribir por interno, los puedo atender yo, los puede atender cualquier otro psicólogo del equipo. Tenemos un equipo de profesionales maravillosos, supremamente preparados para atenderlos y apoyarlos en estos casos con sus chicos. Y estaremos entonces en contacto y viéndonos prontamente por este mismo canal. Para las personas que están en otros países también tenemos atención virtual, entonces siéntanse en la libertad de buscar el apoyo si así lo requieren. Muchas gracias a todos por compartir este espacio con nosotros, les mando un abrazo grandote y espero vernos muy pronto. Chao, chao.